Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ari Leonor Aguilar Cabezas y en esta oportunidad voy a exponerles lo que es el capítulo 3 y 4 de mi monografía. Bueno, tenemos que el título del tema escogido es las medidas cautelares que se ubican en la unidad temática 10. Técnicamente es la última unidad de la materia de Derecho Procesal Penal 1. Tiene un contenido total de 10 temas, asimismo que se tendrán 15 clases teóricas y 5 clases prácticas. Por su naturaleza, las medidas cautelares tienen que ser clases prácticas, ¿no? Porque se pone en contexto todo lo aprendido anteriormente en las otras unidades. El estudiante ya sabe quiénes son los sujetos procesales, qué funciones tienen, qué derechos, qué deberes tienen, ¿no? Es así que, como les decía, dentro de la ubicación de la materia se encuentra dentro de la unidad 10. Asimismo, es importante porque tenemos que comprender cómo el sistema acusatorio boliviano intenta conciliar la necesidad de asegurar el proceso por el respeto irrestricto a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema presente en toda Bolivia sobre el abuso de la detención preventiva. ¿Por qué este abuso, no? Porque hay un núcleo del sistema acusatorio y la garantía de derechos. No hay equilibrio dentro de estos derechos. Asimismo, es importante que el estudiante conozca esa situación. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay bastantes audiencias de medidas cautelares, ¿no? Y es la más frecuente. El estudiante tiene que aprender de qué se está jugando la libertad de su cliente, tiene la construcción de su caso, lo tiene que hacer de manera excelente, tanto como abogado de la defensa como abogado de la víctima, para los futuros, ¿qué se llama? Operadores de justicia. Para ellos también va a ser esa situación. Asimismo, se tiene que este tema tiene un impacto social, por lo tanto, conlleva una responsabilidad ética para los estudiantes de derecho. Dentro de los objetivos tenemos de que el estudiante deba evaluar y justificar la procedencia en cuanto a la proporcionalidad y a la legalidad de las medidas cautelares, ¿no? Y va a tener la capacidad de defender o de refutar con fundamento la restricción de los derechos fundamentales. Dentro de los contenidos específicos, como ya he mencionado anteriormente, son 10 temas que se llevan en esta unidad, ¿no? Asimismo, se tiene de que el contenido no específico dentro de esta unidad es uno, dentro del marco constitucional y convencional, a lo que nos referimos a los derechos humanos, el derecho a la libertad personal, el debido proceso. Así también tenemos los principios de la teoría general del proceso penal. Esto ya se ha llevado en anteriores lecciones, pero aquí se vuelve a tocar esta situación. Asimismo, todo lo que es la probabilidad de autoría, así como la carga de la prueba. Dentro de esta unidad, los métodos de enseñanza van a ser el primero, el aprendizaje basado en la simulación de roles, ¿no? Donde va a haber una simulación de audiencias de medidas cautelares, donde se va a evaluar no solamente la memorización de la ley, sino también el desempeño oral y la argumentación de los estudiantes, el método analítico, a lo que se refiere al aprendizaje basado en problemas, ¿no? En cuanto al análisis de resoluciones judiciales, asimismo, el estudio del caso práctico, se van a elaborar memoriales de solicitudes, asimismo, elaboración de documentos procesales claves. Vamos a tener lo que es también el debate y la mesa redonda, que no puede faltar en una clase de medidas cautelares. Asimismo, dentro de las técnicas de enseñanza, como ya mencionaba, tenemos el juego de roles estructurado, la aplicación del análisis crítico de las sentencias en cuanto al método de caso, el laboratorio de argumentación escrita para la elaboración de memoriales y solicitudes, de cesación a la detención preventiva o de la prueba como tal para que el estudiante lo tenga. Por otro lado, los debates y las mesas redondas
Nuevamente, en cuanto a los medios de enseñanza, tenemos varios, ¿no? Como principales e innovadores tenemos la página web oficial de la materia, donde en esta página se va a subir todo el contenido, ¿no? Asimismo, lo que son las plataformas de aprendizaje colaborativo que estarán cursantes en la plataforma Moodle, ¿no? Donde se va a crear un entorno virtual de expedientes, la suscrita docente va a subir, ¿no? Contenido referido a esta situación. Vamos a tener foros de deliberación que ya cursan dentro de la plataforma Moodle. Vamos a practicar lo que son las audiencias por videoconferencias, que son muy comunes hoy en día. La otra innovación, tenemos el árbol de decisión cautelar que se va a llevar a cabo y se les va a enseñar a los estudiantes para crearlo por la herramienta digital de Canva, ¿no? Asimismo, vamos a tener cápsulas jurisprudenciales grabadas, podcast y grabaciones de debates, que esto se quiere implementar con las Radio Fides en la ciudad de Tarija, y los estudiantes van a ser partícipes y también los que participen como panel de expertos debatiendo sobre la detención preventiva van a tener su nota también. Los videos educativos en YouTube para que los mismos sean debatidos en clases, la utilización de la sala de simulación de audiencias de la Facultad de Derecho, el material de lectura complementaria, la computadora, el proyector. En cuanto a las cantidad de clases previstas para su desarrollo, se tiene que están programadas desde la semana 14 hasta la semana 17. Las mismas son 3 sesiones por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Por 2 horas, ¿no? Asimismo, se tiene que, en la evaluación vamos a tener lo que es la asistencia y participación con un 15%, el desempeño oral con un 40%, la productividad escrita con un 30% y la actitud y colaboración y participación en grupo con un 15%. Dentro del capítulo 4 vamos a mencionar que se ha escogido los temas de la clasificación de las medidas cautelares de carácter personal y de carácter real, ¿no? Asimismo, el estudiante va a tener la capacidad de dominar la clasificación y los propósitos de estos instrumentos, ¿no? Asimismo, dentro del contenido no específico de esta clase de 90 minutos, se va a tener lo que es la conceptualización dirigida, la activación del análisis reflexivo y la motivación y el desempeño oral dentro de la clase. En cuanto a la estructura de la clase primero va a tener una introducción de 10 minutos, donde se va a valorar la participación y la comprensión de un debate ético y normativo, el desarrollo que tendrá una duración de 60 minutos, que será un taller práctico de clasificación de proporcionalidad, donde tendremos 3 tareas fundamentales de lo que es la elaboración de un esquema de clasificación, una redacción de un documento y asimismo en equipo se va a hacer el análisis de sentencias constitucionales que hayan anulado la detención preventiva. En cuanto al cierre, vamos a tener lo que es las conclusiones y la conexión jurisprudencial. Se va a valorar lo que es la capacidad de sintetizar la información, ¿no? Dentro de la introducción de 10 minutos, vamos a tener la explicación de todo el tema, ¿no? Asimismo, dentro del desarrollo de la clase, como ya lo mencionaba, vamos a tener 3 tareas, lo que son individuales, escritas y en grupo. Dentro de los métodos de enseñanza, vamos a tener el aprendizaje basado en tareas, el método analítico, el método colaborativo, el método de demostración y modelado, y así dentro de las técnicas de enseñanza tenemos la enseñanza expositiva elaborada por la docente, el análisis, la clasificación jurídica, los juegos de roles, el modelaje forense y redacción breve, el método del caso y seminario de investigación, ¿no? En cuanto a las sentencias constitucionales, los medios de enseñanza son varios, ¿no? Que tenemos el Código de Procedimiento Penal, la pizarra acrílica, la computadora, los casos impresos que van a ser dados a cada estudiante y a cada grupo, las plataformas Moodle, las sentencias constitucionales impresas. Dentro del control y evaluación que la suscrita docente quiere llevar adelante es la evaluación del proceso y la evaluación
evaluación del producto, que es una evaluación constante, ¿no? Asimismo, dentro del plan de clases lo podemos visualizar en cuanto a su repartición de tiempos, métodos, técnicas y por último, dentro de la cierre de clase vamos a tener dos etapas esenciales, lo que es la consolidación y la retroalimentación para que nuestros estudiantes nunca se olviden. Y dentro de la bibliografía tenemos estos libros, ¿no? Muchas gracias por su atención.